Abra su Biblia y aprovechamos también, ¿verdad? Porque estamos transmitiendo, siempre lo hacemos cada domingo, y a Dios gracias por los que nos accesan ahí la página y pueden ver el culto y también la predicación de la palabra. Les damos las gracias y la bienvenida a cada uno de ellos. Mateo 4, versículos 18 al 22. Voy a leer, hermano, esta porción de las Sagradas Escrituras en voz alta, y ustedes con su vista pueden leer ahí en sus lugares con su vista y me permiten hacer la lectura en voz alta. Mateo 4, versículo 18 al 22 dice así: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar, en esta hora, Señor, nos acercamos a ti con humildad de corazón, exaltando y glorificando tu nombre y dándote gracias, Señor, dándote la alabanza porque has sido bueno y misericordioso con nosotros. No nos has dejado a pesar de todo lo que vivimos y padecemos. Tu presencia ha estado con nosotros. Rogamos, Padre, en este momento que nos disponemos a estudiar tu palabra, a sacar una enseñanza para nuestra vida diaria, que tú nos hables claramente a nuestro corazón, que prepares nuestros oídos, nuestro corazón y nuestra mente para recibir y atesorar tu palabra en cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, en esta tarde, te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje, hermanos, de esta tarde lo he titulado: requisitos para los que son llamados a vivir nuevos tiempos. Requisitos para los que son llamados a vivir nuevos tiempos. Durante todo este mes, que inició con el domingo 7 de julio, donde tuvimos nuestra fiesta de aniversario, fuimos desafiados por la palabra de Dios a través del pastor Carlos Ochoa, que estuvo con nosotros. Y él hablaba de prepararnos para los nuevos tiempos, para lo que Dios tiene por delante para usted y para mí. Luego, 2 semanas, mi hijo Jaime, que es el nuevo copastor en esta iglesia, también, hermanos, predicó 2 sermones que Dios le dio, y precisamente nos reiteró ese llamado a prepararnos para los nuevos tiempos. Dios tiene planes de bienestar para usted y para mí. Y hermanos queridos, hoy vamos a cerrar el mes con esta meditación de la palabra y hablaremos de 3 requisitos para los que somos llamados a vivir esos nuevos tiempos. Y hermanos, para mí esta historia, ¿verdad?, que acabamos de leer aquí en Mateo 4, es una historia que se desarrolla dentro del ministerio del Señor Jesucristo. Y es una historia muy bonita que me gusta mucho leerla, porque ahí el Señor llamó a los que Él quiso para que fueran sus discípulos y que posteriormente se convirtieran en sus apóstoles. Y me impresiona muchísimo, y más porque Jesús nuestro Señor, escucha bien, no anduvo en busca ni siquiera de los religiosos más estudiados de su tiempo. No anduvo tampoco buscando a las autoridades de la religión que había en ese tiempo. No anduvo buscando al sacerdote ni a los sumos sacerdotes para que le recomendaran un grupo de jóvenes para que le sirvieran. Amados hermanos, ni siquiera Jesús fue a donde estaban los griegos. Los griegos, hermanos, eran en ese tiempo los que dominaban con su cultura. Había gente muy hábil, muy inteligente, muchos filósofos, pero Jesús no buscó a sus seguidores, a sus apóstoles, entre esa clase de gente.
Y vemos en la historia que Jesús llamó a hombres que no contaban más que con la experiencia de remar sus barcas y también de usar sus redes para pescar los peces, y con experiencia incluso para remendar las redes para pescar en el mar. Estos fueron, hermanas, hermanos, los primeros que Él llamó para que le siguieran, aquí en Mateo 4. Y esta historia, hermanos, que ahora hemos leído, precisamente nos habla de 4 de sus apóstoles más cercanos, que simplemente eran personas sencillas, personas rústicas, eran simples pescadores, y se trataba de los hermanos Pedro y Andrés, y de los hermanos Jacobo y Juan. Y hermanos, también dice la historia que estos últimos dos, Jacobo y Juan, eran hijos de un hombre que se llamaba Zebedeo. Y sin embargo, hermanos, en esta tarde me quiero enfocar solamente en uno de los 4. Me quiero enfocar en el apóstol que se llama Juan. Aquí se menciona a Juan. Y hermanos, vamos a hablar en este mensaje de esta tarde acerca del llamado que recibió los demás, pero también Juan, un llamado de parte del Señor Jesucristo. Fíjese bien, para ir más allá de las redes, para ir más allá de las barcas. ¿Sabe por qué? Porque el Señor para Juan tenía mejores y nuevos tiempos. Cuando Dios nos llama, hermanas, hermanos, es porque Él está listo para que nosotros, ¿verdad?, podamos ver y disfrutar de mejores y nuevos tiempos. Cuando Dios te trajo a este lugar, te trajo, y lo digo con mucho respeto, de la maldad, del pecado, de la perversión y de tantas cosas. Pero ¿sabes por qué te trajo? Para que vivieras tiempos nuevos, tiempos mejores, que dejaras el pecado y la maldad y te convirtieras como Juan en un seguidor de Cristo. Y quiero resaltar, hermanos, que cuando todos estos fueron llamados por Jesús, estos jóvenes que de los que estábamos narrando en esta historia, quiero decirles que no eran unos señorones de 40 o de 50 años como algunas veces pensamos. Déjeme decirle que todavía cuando Jesús los llamó, eran unos jovencitos que evidentemente no eran ni siquiera independientes. ¿Por qué? Porque trabajaban con su padre. Eran jóvenes y algunos piensan, ¿verdad?, que jóvenes entre 19 a 25 años. ¿Habrá alguien aquí que tenga 20 años? ¿Algún joven que tenga 24, 25? Bueno, pues déjeme decirle, ¿verdad?, que algunos quisiéramos tener 25 como yo, pero pues no, ya nos damos para más. A ver, Aarón, ¿cuántos años tienes tú? 22, así más o menos. A ver, ponte tantito de pie. Y mírenlo cómo está, pero bien fuerte ese hombre. Vamos a suponer que Aarón era Juan. Y tenían ese cuerpo de Aarón. ¿Por qué? Porque miren, las remaban así y aventaban la red y se sacaban un montón de peces. Te puedes sentar, hijo. Pero para tener una idea, eran muchachos. Jesús tenía 30 años. Juan había nacido después de Jesús. Es más, este Juan del que vamos a hablar es el llamado el apóstol del amor. Era el más joven de todos, el que se le recostaba a Jesús ahí, ¿verdad?, en su regazo, el que siempre estaba con él, el que lo seguía donde quiera. Jesús lo llamó y, hermanos, lo sacó de las redes y de las barcas. ¿Para qué? Para mejores tiempos, para nuevos tiempos. Así que usted piense, por favor, que también a usted el Señor le llama. Aquí tengo a Santiago también. ¿Cuántos años tiene, Santi? 20. Pues ahí está otro Juan. ¿Sí? Y por allá está Juanito atrás, que tiene más de 24, 25. Levanta la mano, Juan. Allá tenemos a lo mejor a Andrés o a Pedro, otro joven. Se fijan, Dios los llamó a ellos. Llamados hermanos, pues no eran señorones de 40 o de 50 años, eran unos jovencitos. En el caso de Juan, para que tenga usted el dato preciso, Juan tenía 19 años. Cuando Jesús, hermanos, nació, después a los 11 años nació Juan, según la historia. O sea que Jesús ya tenía 11 años cuando nació Juan, y cuando Jesús tiene 30, Juan tiene 19.
Y el Señor le llamó. Ahora, quiero resaltar también que este Juan, hermanos, fue el apóstol que más años vivió. Él vivió, algunos piensan que casi 100 años, más de 90. Fue un gran apóstol, un gran predicador, un gran pastor. Así que, hermanos, que cree que él murió allá por el año 99 después de Cristo. Y además, hermanos, había sido llamado, como dijimos, por Jesús cuando tenía 19 años. Y en este mensaje, hermanos, yo quiero que usted vea cómo fue la vida de Juan, cómo respondió a ese llamado del Señor Jesucristo. Y que también nosotros, al ver, hermanos, el ejemplo de este joven apóstol llamado Juan, podamos pensar en esta tarde seriamente cómo le vamos a responder tú y yo a Dios, al llamado que nos hace para vivir nuevos y mejores tiempos. Dios, hermano, no te quiere ver más ya en esa condición de fracaso, de cansancio, de enfermedad, de dolor y que no vas ni para atrás ni para adelante. Dios no te quiere ver así. El diablo sí, él hasta aplaude de verte así como estás, tronada y tronado, pero no es el plan de Dios. Dios tiene planes de bienestar para sus hijos. ¿Cuántos lo creen? Entonces hay que prepararnos, hermanos, y hay que ver cuáles son los requisitos que debemos de llenar para vivir los nuevos tiempos. Y voy a hablar enseguida de ellos. Son 3 requisitos. El primer requisito que debemos llenar para vivir los nuevos tiempos es, número 1, ser un discípulo de Cristo bien comprometido. Ese es el primer requisito. Si tú y yo queremos, oye bien esto, hermana, hermano, destapa tus oídos en esta tarde y escucha bien. Tú quieres vivir mejor, quieres tener nuevos tiempos y mejores tiempos. Ya te aburriste de ese estilo de vida que tienes y no importa los años que tengas, no importa que tengas 50, 60, 70 o más. Yo creo que muchos de los que estamos aquí ya estamos fastidiados de vivir como hemos vivido. Y Dios, escuche bien, tiene cosas buenas para usted todavía. No se diga para los jóvenes. Pero el primer requisito que debemos de llenar es precisamente ser un discípulo de Cristo bien comprometido. De otra manera, hermano, los años van a pasar y vas a seguir igual. Mientras tú y yo no nos comprometamos con Jesucristo, no va a pasar nada. Seguiremos igual o incluso estaremos como el cangrejo que vamos para adelante y para atrás y vamos para adelante y para atrás. Y no es el plan de Dios. Observe, por favor, que luego del llamado que Jesús les hizo a estos muchachos, especialmente a Juan, se dice en el final del versículo 22 de estos muchachos que le siguieron. Y esto habla de compromiso. Le siguieron. Desde luego, hermano, que estas palabras expresadas aquí en plural incluye a los otros muchachos que llamó Jesús. Sin embargo, como nos vamos a limitar en conocer a Juan, entendamos que en dicha expresión lo que Mateo también está diciendo es que Juan, escucha, Juan, luego de ser llamado a hacerse alumno, a hacerse seguidor de Jesús, le siguió comprometidamente. Y algo más que le quiero decir, hermanos. En aquellos tiempos, cuando un joven deseaba tener un maestro o ser discípulo o alumno de un maestro, bueno, pues no era como ahora. Hoy en día cualquiera que estudia o que va a la escuela primaria o secundaria, preparatoria o a la universidad, pues normalmente, ¿verdad? Sale de su casa temprano, se sube al autobús, o si tiene carro su papá o su mamá lo llevan, o agarra el Uber o el taxi, o agarra el triciclo o la motocicleta, y pues o si no, también hasta la bicicleta, y van directo a la escuela donde estudian. ¿Pero qué? Están ahí unas cuantas horas y regresan. Y regresan a casa y mamá, si es que todavía está la mamá como las de antes, pues le tiene una sopita caliente para cuando regrese, ¿verdad? Y que coma rico. Ese es nuestro tiempo. En aquellos tiempos, cuando uno decidía seguir a Cristo o a un maestro, a un rabino, se iban por meses, por años. Andaban pegados de su maestro. Juan, hermanos, debería de pensar seriamente lo que iba a hacer.
pero él simplemente toma la decisión y se compromete para seguir a Jesús como un discípulo comprometido. Dejó las redes, dejó la barca, dejó a su padre Zebedeo y, amados hermanos, se fue con su maestro. Ahí está la palabra del Señor que nos enseña que para que el Señor a ti y a mí nos pueda mostrar si ahora estamos viviendo bien y buenos tiempos, déjame decirte que eso es solamente una probadita de lo que Dios puede hacer en tu vida. Dios puede hacer todavía cosas mayores y cosas grandes y hermosas, pero para que eso suceda necesitamos actuar como Juan ahí con el Señor Jesús. Necesitamos tú y yo, hombre o mujer, comprometernos seriamente con Dios. De otra manera, hermanos, seguiremos donde mismo. Es cierto que cuando la gente seguía a Jesús, Jesús les explicaba lo que iban a padecer un poquito con él. En alguna ocasión, allá en Lucas 9, Jesús dijo: las zorras tienen cuevas, tienen escondites, y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así que para seguir a Jesús como discípulo comprometido, pues Juan tenía que saber esto, y aún así Juan se comprometió, lo siguió. Amados hermanos, Mateo nos narra que todos estos muchachos que fueron llamados, los 4, incluyendo a Juan, dejaron las redes, dejaron la barca en la que trabajaban y dejaron a su mismo padre y le siguieron. Lo mismo hizo también Mateo en otra ocasión, el que escribió esta historia. Mateo, hermanos, también era cobrador de impuestos, estaba sentado en el banco de los tributos, y un día Jesús pasó por ahí, ¿verdad? Y le dijo: Mateo, sígueme. Y Mateo dejó el banco de los tributos y le siguió. Se levantó enseguida y vino a acompañar a Jesús. Así que, mis amados hermanos, el Señor nos está llamando a usted y a mí para nuevos tiempos, para vidas diferentes, para vidas que realmente disfruten, hermano, la estancia aquí en la tierra, tomado de la mano del Señor. Dios nos está llamando incluso como iglesia a mejores tiempos. Ciertamente hemos vivido etapas a lo mejor de tranquilidad, de problemas, de enfermedades, pero ¿sabe una cosa? Dios nos ha estado preparando a usted y a mí para mejores tiempos. Ha estado preparando Dios a su iglesia en este lugar para mejores tiempos, para mejores cosas. Yo, hermanos, no sé cuánto tiempo dure aquí, pero yo no me veo toda la vida en este lugar. Y si Dios dijera por su voluntad que me tengo que quedar, yo no me veo en este mismo lugar. Es decir, yo veo que si Dios a mí me dejara más tiempo aquí, digamos otros 6, 8, 10 años, primero que me dé vida, ¿verdad? Pero si me dejara por aquí, yo creo que este templo ya tendría que cambiar. Tendríamos que pensar en comprar otra propiedad y hacer un templo más grande y más hermoso. Porque ya me gustaría tener a toda la iglesia junta, no cabemos aquí. Hay gente que a veces le preguntan: ¿y cómo te sientes en tu templo? Me gusta el templo, que estamos en el mero centro, porque está cómodo, hay clima, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y dentro de muy poco tiempo hay una sorpresa para ustedes en este lugar. Pero ¿sabe una cosa? Yo quiero más. Y no solamente templo, quiero más almas para Cristo. Quiero más bendición para las familias de mi iglesia. Quiero que Dios se manifieste y que en esta iglesia volvamos a ser una iglesia triunfante, misionera, que no dejemos de predicar. Quiero ver en esta iglesia hombres y mujeres, no importa la edad y el tamaño, que se levanten para decir: yo quiero ser misionera, quiero ser pastor, quiero ser maestro, quiero ser evangelista, quiero irme a la China, quiero irme al África, quiero predicar a Cristo, porque esta iglesia tiene todo eso para que suceda. Pero, hermanos, para disfrutar de los mejores tiempos, tal vez usted está pensando solamente en su economía, solamente en tener un mejor trabajo, solamente en tener una mejor casa, en tener un mejor carro, y eso no es malo. Pero de los mejores tiempos que yo te estoy hablando, no estoy hablando de las cosas materiales, aunque esas vendrán por añadidura, dice la palabra del Señor. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán.
Pero necesitamos entonces, hermanos, para poder disfrutar de aquellos tiempos que están de aquel lado de esa puerta, aquellos tiempos hermosos que Dios ha preparado, aquellas cosas enormes y maravillosas que Dios tiene preparados para esta iglesia. Necesitamos cubrir el primer requisito. Necesitamos convertirnos en discípulos comprometidos con Cristo. De otra manera, y Juan nos da el ejemplo, 19 años el chamaquito, simple pescador. ¿Quién sabe qué haya dicho su padre cuando lo ve que lo deja y se va con aquel hombre? Pero luego vemos toda la transformación que hubo en Juan. Y definitivamente, por haberse comprometido con Cristo, vinieron mejores tiempos. ¿Quieres tú que Dios haga cosas grandes en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia? Comprométete con el Señor, como Juan. Al instante le siguió. El segundo requisito que debemos llenar, hermanos, para vivir los nuevos tiempos que Dios ha preparado para nosotros, para esta iglesia, para cada persona. El segundo requisito es renunciar a cualquier cosa o a cualquier persona que pueda, hermanos, detenernos en la decisión de seguir a Cristo. Hay que renunciar a cualquier cosa o a cualquier persona que nos está estorbando, que nos está deteniendo para seguir a Cristo. La actitud de Juan, hermanos, juntamente con su hermano Jacobo, y también la actitud de Andrés y de Pedro, los otros dos hermanos, se describe en el versículo 20. Dice ahí que dejando las redes le siguieron. Versículo 22, dejando la barca y a su padre le siguieron. Todo aquel, escucha bien, hermano, que quiere unirse al Señor Jesucristo y que quiere disfrutar de nuevos y mejores tiempos, escucha, todo aquel que quiere unirse al proyecto que Dios tiene para su vida, necesita tal vez dejar algo que quizá le podría ser hoy un impedimento, quizá hoy le es un estorbo. Amados hermanos, lo primero a lo que tenemos que renunciar para seguir a Cristo y que vengan los nuevos y mejores tiempos es renunciar primero a la vida pecaminosa, a la vida licenciosa que probablemente algunos están llevando sin Cristo, porque el pecado siempre nos va a estorbar para el servicio de nosotros como creyentes para con Dios. En otras ocasiones a lo mejor se va a requerir, hermanos, y lo digo con mucho respeto, a lo mejor se va a requerir también renunciar al tipo de trabajo absorbente que a veces tenemos, que no nos deja ni tiempo para la familia y mucho menos para Dios. Yo conozco hermanas y hermanos en otras iglesias, aquí no, que están pero bien amarrados con un trabajo, y qué bueno, porque a través de eso, pues hay recursos, pero yo algunos los veo amarrados de una manera desmedida. Y amados hermanos, todo lo que tienen ni les rinde, ni les alcanza, ni les completa. Muchos están afanados con el trabajo, y no es malo trabajar, por supuesto que es bueno, pero hay gente, hermanos, que prefiere su trabajo que venir a la casa del Señor. Yo a veces he pensado, cuando algunos toman esas decisiones, yo sé que yo no soy quien para darles otro trabajo. Si tuvieras, ya los hubiera ocupado para que hicieran otra cosa y trabajaran nomás de lunes a viernes y les quedara libre el sábado para la familia y el domingo para el Señor. Pero yo no tengo esos recursos. Pero hay que orar toda la iglesia para que esas hermanas y hermanos que están tan absorbidos por un trabajo y por un horario desgastante y cansante, el Señor les conceda un nuevo trabajo, para que entonces puedan buscar al Señor y darle tiempo al Señor. A veces, hermanos, hay que dejar a cierta persona que no nos deja avanzar, que es la esposa, es el esposo, o la compañera, el compañero, la novia, el novio, que no nos deja avanzar, nos quiere tener en el mismo hoyo donde ella o él está. Y nos amarramos a relaciones con hombres o con mujeres, como sea, nos amarramos a esas relaciones y no nos dejan avanzar. Y si tú quieres brincar y saltar, están como los cangrejos en una cubeta, te jalan para que no salgas.
Pregúntate en esta tarde, hermana, hermano, joven y señorita, ¿qué es lo que te estorba a ti para realmente buscar a Cristo? ¿Es tu familia? ¿Es tu trabajo? ¿Es tus relaciones con esa joven, con ese joven? ¿Es tu flojera? ¿Es tu pensamiento negativo? ¿Qué te es? Es lo que te está atando para no avanzar, para no comprometerte con el Señor y entonces ver y disfrutar de los nuevos tiempos y mejores tiempos que Él tiene para ti. Es necesario, hermanos, entonces que hagamos un examen de nuestra vida. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Juan, hablando particularmente de él, dejando las redes le siguió, y dejando la barca y a su padre le siguió. Lo que le podía estorbar, lo dejó. Viene a mi mente, hermanos, en esta hora cuando nosotros, y me pongo como ejemplo ahorita porque pues no, es lo más cercano que tengo a la mente. Yo recuerdo, hermanos, cuando tuve que decidir servir a Cristo. El Señor me llamó a los 23 años, pero me decidí a servirle hasta los 27. Duré 4 años en esa lucha, sí. Y luego, pues más que yo ya estaba trabajando en una empresa y me iba muy bien, ganaba bien, tenía un buen puesto, yo creo que eso también lo usó Dios para prepararme, porque yo dirigía a 700 personas y era un es lo más duro trabajar con las personas. Pero Dios me permitió estar ahí porque seguramente Él sabía que un día iba a trabajar también con un rebaño como ustedes. Y lo puedo reiterar, es bien difícil trabajar con las ovejas, porque hay muchas ovejas brinconas que no obedecen, saltarinas que no obedecen. Pero Dios me fue preparando desde entonces. Y amados hermanos, cuando yo decidí decirle sí al Señor, ya estaba casado. Y Samar, porque yo empecé a servir a los 27, pero luego me aventé al ruedo, como dicen, pues nomás con lo que yo era y lo que yo tenía. Me hacían falta conocimientos, me hacía falta doctrina, me hacía falta experiencia. Y entonces decidí, cuando ya Isamar tenía como 6 años y Jaime como 4 y Giselle de brazos, decidimos como esposa y esposo dejar todo, óigalo bien, dejar todo para seguir a Cristo. Y dejamos la ciudad, la familia, la iglesia, los amigos, el trabajo, y nos embarcamos en la aventura de seguir a Cristo. Y no solo eso, sino que además, ¿verdad? Salimos de nuestra casa con los pequeños, mi esposa y yo, con 5 maletas y 5 cajas de huevo, donde traíamos zapatos, sartenes, cobijas y no sé qué otras cosas, y llegamos como a la India María, a la Ciudad de México, corriendo de un lado para otro. Era la primera o segunda vez que yo iba a México, pero la primera vez que fui soltero, y la segunda con los 3 chamacos y mi esposa, y córrele para acá y para allá, y ahí viene un carro, hasta que llegamos al seminario. Pero le voy a decir algo, me costó varios años entender y decidir renunciar a todo lo que yo tenía. Yo amaba y amo mucho a mi madre y a mis hermanos, a mi iglesia donde yo servía, la iglesia que Jaime terminó de pastorear hace unas semanas y está aquí ahora. Esa iglesia, ahí estuve yo. Y amados hermanos, dejar un trabajo donde me pagaban re bien, que en este tiempo serían como más de 60,000 pesos mensuales. Para mí era un buen sueldo eso. Y mi primer sueldo como pastor fueron 2,000 pesos en aquel tiempo. Y dejar todo, la casa. Teníamos una casita con todo lo necesario, todos los servicios. Hace 30 y tantos años tener teléfono era un lujo. Pues teníamos teléfono, teníamos cable en aquellos años. Teníamos nuestras visas para ir a Estados Unidos porque vivíamos en la frontera. Cada rato íbamos y veníamos y comprábamos casi todo allá. Y de repente dejar todo. Para mí me costó, pero entendí. Y le quiero decir algo. Hasta el día de hoy, Dios no me ha fallado. Dios ha sido fiel. Ni un día nos hemos quedado sin comer. Y aquí estamos, mírenos, en estas carnes. Porque Dios ha sido fiel. Pero hay que renunciar a varias cosas, personas incluso. No significa eso, hermanos, que ya no los vamos a ver. Juan, aunque sabía que se iba a ir con Jesús 1 mes, 2 meses, 5 meses, 1 año, no sé, de repente volvía, pasaban por ahí, veía a su papá, veía a su familia.
pero se la pasó con Jesús. Renunció a su familia, renunció a su oficio, a su mar, a su barca, a sus redes. Amados hermanos, ¿se acuerdan ustedes cuando el Señor llamó a Abraham y que de él salió una nación de Israel? Todo un pueblo, el pueblo amado y escogido de Dios. Cuando Dios lo llamó, le dijo: vete de tu tierra y de tu casa y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te voy a mostrar, porque haré de ti una nación grande. Y aquel hombre se fue en fe, creyéndole a Dios, y dejó todo, hermano. Dejó a su familia, a su parentela, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y se enfiló a cumplir con el llamado de Dios, y lo hizo por fe, y Dios le cumplió, hermanos, porque Dios levantó a través de él la nación de Israel, que ahora es el pueblo escogido de Dios. Mis amados hermanos, si Dios a usted le está llamando para un servicio especial, para ser un pastor, para ser misionero, incluso esposa de pastor, es todo un ministerio también. Pues hermano, dígaselo al Señor, tome la decisión, haga a un lado lo que le estorba. Tal vez usted de pronto va a tener que dejar el trabajo que tiene porque ha sido insistente Dios que le está llamando, o tal vez va a tener que dejar la carrera, los estudios que tiene, yo no lo sé. Pero hay que dejarlo todo con tal de seguir a Cristo. Amados hermanos, Jesús ha dicho en su palabra allá en Mateo 19, yo lo creo, dice: a cualquiera pues que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer e hijos, o incluso su tierra y su casa por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Dios es fiel a su promesa. Cuando Dios llama, hermanos, y que el llamado viene de Él, que no es una emoción, es que sentí bien bonito y me paré. No, cuando Dios te llama en serio y tú respondes al llamado del Señor con fe, el Señor no solamente te levanta, sino que también nunca te deja y te provee de todo lo necesario. Y eso, hermanos, se lo puedo decir yo por experiencia propia. Hasta el día de hoy, Dios no me ha desamparado. Me ha provisto de todo lo necesario y aún más allá de lo que yo quisiera. Porque, hermano, le creí al Señor. Es cierto, para obedecer al llamado de Dios hay que aventarse en fe, no hay de otra. Yo no sé en qué área de tu vida tú necesitas crecer, en qué área de tu vida tú necesitas ver tiempos mejores y nuevos. Yo te invito para que te comprometas con Cristo, número 1, y número 2, para que renuncies a aquello que te ata o te amarra, con tal de servirle al Señor y ver su bendición. El tercer requisito y último que debemos llenar para vivir los nuevos tiempos. Tercer requisito: aceptar el llamado de Cristo al instante y sin demoras. Al instante y sin demoras. Ahora, hermanos, podemos observar que Andrés y Pedro dejaron, como dice la historia, sus redes. Pero también, hermanos, vemos que lo hizo también Jacobo y Juan. Dejaron sus redes. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto tiempo esperaron para tomar la decisión de seguir a Jesús que les estaba hablando? ¿Cuánto tiempo se tomaron? ¿Le dijeron acaso que lo harían más tarde? ¿Acaso dice la Biblia que le dijeron al otro día ven para darte la respuesta? ¿O ven para que te digamos si nos vamos o no? No, hermanos, ellos, dice la Biblia, no pidieron más tiempo para pensarlo mejor, sino que luego de haber sido llamados directamente por el Señor Jesús para unirse con Él y a su equipo, para dedicarse a Él, para ser ya no pescadores de peces, sino pescadores de hombres, dice la palabra del Señor en el versículo 20, dejando al instante las redes le siguieron. Subraya la palabra instante, dejando al instante las redes le siguieron. Y el versículo 22 dice también que cuando Juan junto con su hermano Jacobo, también el Señor les llamó, dice, dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Yo te pregunto a ti, ¿cuándo le siguieron? ¿Cuándo? Al instante. Yo no me imagino que ha de haber dicho el papá: ¡Ey, loco, ¿a dónde vas? Ahí nos vemos, papá, ahí nos vemos, voy con Jesús. ¡Ey, loco, espérame! ¿A dónde vas? ¿Con permiso de quién? Al instante.
le siguieron. Hermanos, cuando Dios nos llama, escucha, no nos llama para ponernos a descansar o para esperar nuestro turno, ni tampoco nos llama de última hora cuando se trata de una emergencia, sino que el momento de su llamado es simplemente un llamado puntual y justo en el momento que debe ser. Amados hermanos, y el Señor espera que respondamos a ese llamado y que no solamente respondamos afirmativamente, sino también prontamente. Hoy, hermanos, aquí el Señor Jesucristo, aunque no lo vemos, aquí está presente. ¿Cuántos lo creen? Y nos está hablando a todos. Me está usando a mí, utilizando esta historia para hablarte a ti y decirte: te sigo llamando, te sigo llamando, te sigo esperando. Recuerda, para que me sigas y veas tiempos nuevos y mejores, comprométete más con Dios. No nada más el domingo un ratito, no, porque eso pues hasta es fácil. Comprométete con Dios en serio. Número 2, renuncia a lo que te amarra para que entonces le sigas a Él y vive por fe. Aprende a vivir en la confianza y en la certeza de que Dios no te va a dejar. Y número 3, decídelo ahora, no para mañana. Porque mientras tú digas no al Señor, habrá otros que digan sí. Pero te quedarás sin la bendición y sin la oportunidad de ver nuevos y mejores tiempos. Pero es que soy muy joven, pero es que no sé nada, pero es que no tengo recursos, pero es que Dios te va a proveer de todo lo necesario, tanto dones como talentos y recursos espirituales y materiales, con el fin de que tú simplemente cumplas con el llamado que te está haciendo. Porque el único Dios sabio y verdadero, que sabe muy bien lo que necesitamos, justamente, hermanos, porque nos ha llamado, nos va a dar lo que necesitamos y a veces hasta más. Yo podría hacer una lista en esta tarde, rapidita, de cosas que Dios me ha dado de más. Y son muchísimas. El simple hecho de tener 3 años más de vida después del infarto ya es una ganancia para mí. 2021, 4 de julio, no se me va a olvidar nunca. Allá va Jaime al infarto y al hospital. Solo Dios tuvo misericordia de mí, me regresó a la vida. Yo sentí que ya iba caminando al cielo. Y así lo vi en mi sueño, que quedé en la nada. Y me dio 3 años más. Ya 3 años y 1 mes más. Cuando me asaltaron aquella ocasión, ¿se acuerdan? Que se robaron la camioneta, los malos allá por allá. Ahí pude haber perdido la vida, 2019. No se me va a olvidar nunca. Y aquí estoy. Dice mi esposa que tengo 7 vidas como los gatos. ¿Quién sabe? Y ha habido muchas cosas, pero Dios, hermanos, me dio vida. Al segundo día, creo, segundo o tercer día, Jaime ahí está, y debe de acordarse, porque él es el que andaba al trote con mi esposa buscando los recursos para pagar 300,000 pesos de mi operación del corazón, que no teníamos más que 40,000 pesos. Nos agarró eso sin dinero. Pero al tercer día, por la misericordia y gloria de Dios, pagamos todo. ¿De dónde? No lo sé. Solo sé que Dios abrió las ventanas de los cielos. Amados hermanos, Dios me ha dado tanto, me ha dado 3 hermosos hijos que tienen sus detalles cada uno. No son perfectos, pero estoy tan feliz por los hijos que Dios me dio. Y más porque los veo caminando con Cristo. Tengo una nieta hermosa, la más bella de la tierra. Eso dicen todos los abuelos, ¿verdad? Tengo una esposa que me ama, que me respeta, que me da mi lugar. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Una iglesia que parece que me ama. También le doy gracias a Dios. Hermanos, y muchas cosas que Dios me ha dado a lo largo de los años de servicio. De veras se los digo. Por eso se los digo con experiencia. No estoy hablándoles de un cuento. Dios bendice cuando le seguimos. Así que Dios espera que nosotros también llenemos estos requisitos, hermanos, para que entonces podamos disfrutar de nuevos y mejores tiempos
Y déjame decirte por último, y esa decisión tiene que ser hoy, ahora mismo, es decir, al instante, pero también sin demora. Yo no sé para qué Dios te quiere usar a ti, hermana, hermano, joven, señorita, pero Dios te quiere usar. Hace tiempo, hermanos, que nuestra iglesia está medio apagada y necesitamos reavivarla, dejar que el Espíritu Santo de Dios fluya con poder entre nosotros, dejar ya esa tibieza espiritual en la que hemos caído y de quitarnos las lagañas espirituales y levantarnos y volver a salir a flote. Esta iglesia tiene que ser una iglesia otra vez bien misionera. Todavía somos, pero hay que hacerlo más. En esta iglesia se tienen que levantar más jóvenes y señoritas y aún hermanos adultos que sienten en su corazón el deseo de servirle a Dios y decir: pastor, a partir de hoy estoy disponible para Cristo. Quiero ser pastor, misionera, esposa de pastor, evangelista. Quiero ser lo que sea para Dios. Ministro de alabanza, ministro en esto, en lo otro. Pero hay que tomar esa decisión y hacerlo ahora, al instante, sin ninguna demora. Dios no está dispuesto, hermana, hermano, escucha bien. Si tú crees que te puede esperar mucho, Él no está dispuesto a recibir ni siquiera una excusa, algún pretexto de nuestra parte. El Señor espera que llenemos este requisito y le digamos que sí, para empezar a disfrutar, hermanos, de estos nuevos tiempos. Pero hay que hacerlo al instante. Yo le pregunto, ¿cómo responderemos tú y yo al llamado que hoy Dios nos está haciendo? ¿Cómo vamos a responder? Y para terminar este mensaje les comento, hermanos, que Juan en todo momento respondió con buena actitud al llamado de Jesús. Él fue convertido por Dios, escucha bien, en un excelente predicador del reino de Dios. También, por haber dicho que sí, fue convertido en un verdadero y gran apóstol de Jesucristo para enseñar los fundamentos de la fe a aquella primera generación de creyentes. Igualmente fue el hombre escogido por el Señor para escribir, escucha, el Evangelio de San Juan, las 3 cartas de Juan y también escribir el libro del Apocalipsis, hermanos. Fue un hombre que a los 19 años le dijo sí al Señor y además dejó de ser un simple y rústico pescador para convertirse predicador, en apóstol, en escritor y en pastor de la iglesia de Jesucristo. Dígame usted, ¿vivió nuevos tiempos? ¿Mejores tiempos? Claro que sí, hermanas, hermanos. Porque cuando la gente le responde al llamado de Dios, Dios cambia todo. Hoy la gente está, hermanos, emocionada y pensando en su título, en su carrera, en su deporte, en esto, en aquello, y eso tiene su lugar. Pero lo más importante en esta tierra es seguir a Cristo y decirle sí. Le voy a decir por qué. Porque cuando usted llegue al cielo, a la presencia de Dios, Dios no le va a preguntar cuántos trofeos tienes, cuántas competencias ganaste, cuántos títulos tienes, cuánta gente consultaste como médico o cuántas casas hiciste como ingeniero. Dios no te va a preguntar eso. Dios te va a preguntar cuántas almas trajiste a los pies de Cristo. Eso sí te lo va a preguntar. Y lo primero es tu familia. ¿Dónde está? ¿Está conmigo o está sin mí? Juan, hermanos, ganó cientos de miles de personas para Cristo. Dios llamó a Juan desde su juventud, lo apartó del mar, lo sacó de las redes, de las barcas, dándole una visión más allá de las labores diarias que él realizaba ahí en el mar de Galilea. Y le convirtió en un pescador de hombres, haciéndolo su discípulo, predicador, y también apóstol, escritor y pastor de la iglesia. Ahora en la actualidad Dios ya no requiere 12 apóstoles, ya los tuvo. Ahora Dios quiere hombres y mujeres. Dios no quiere escritores de la Biblia porque ya la Biblia está escrita, ya está revelada la verdad de Dios. Hoy Dios quiere que la gente se levante y diga: agarro la Biblia y salgo a predicar el Evangelio para ganar almas y llenar el reino de Dios. Hoy Dios está esperando personas que se levanten en las iglesias, que traigan a la gente al arrepentimiento y que esa gente viva entonces con Dios y viva en paz y viva con esperanza.
Así como Dios llamó a Juan, dejándolo todo atrás, dejando las redes de la barca y a su padre, así Dios hoy, esta tarde, nos está llamando para sacarnos quizá de la profesión o del trabajo que tenemos, o del estudio que tenemos en la universidad, o del oficio o de la profesión que estamos desempeñando, que lo hacemos para ganarnos el pan de cada día. Hoy Dios está tal vez llamando para que hagamos ya una decisión. Y Él te dice, si vas conmigo lo vas a tener todo. Pero si sigues ahí buscando y rascando por ti mismo, no vas a alcanzar nada. Hace más de 30 años yo le creía al Señor. Y así como Dios llamó a Juan dejando las redes, nos está llamando. Dios llevó a estos jóvenes pescadores para ser ministros del Evangelio y predicadores y pescadores de hombres también. Y Dios lo sigue haciendo en la actualidad, hermanos, lo sigue haciendo. Dios sigue llamando, escucha, Dios sigue llamando a amas de casa, a señoritas, a jóvenes, a albañiles, a taxistas, a repartidores, a vendedores, a hombres y mujeres de oficina, a hombres y mujeres de negocios, a hombres y mujeres que están en algún banco, en alguna escuela. Solamente que Dios espera que para llevarte más allá de donde ahora estás y disfrutar de otros nuevos y mejores tiempos que de verdad valgan la pena, tienes que cumplir 3 sencillos pero importantes requisitos. Número 1, tienes que ser un discípulo verdadero y comprometido con Jesús. Y 2, tienes que renunciar a todo aquello que puede ser para ti un obstáculo para disfrutar de esos nuevos tiempos. Y número 3, tienes que tomar la decisión al instante y sin tantas demoras. Es decir, sin tantos pretextos, haciendo a un lado ya de una vez por todas las excusas. La decisión, hermanos y amigos, la decisión debe ser tomada hoy y no mañana, ni en el próximo sermón, ni en el próximo mes o en el próximo año. La decisión se toma el día de hoy.